Bien, amigos, pues bueno, estamos aquí para hablar del segundo tema de lo que veníamos diciendo que íbamos a trabajar, que era el curso, ¿vale? Y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el segundo tema, que es la estructura del mercado. Ayer hablamos del IPDA, bueno, en el video anterior hablamos del IPDA, y ahora vamos a tratar el tema de la estructura del mercado, ¿vale? Bien, como ya probablemente muchos de vosotros tenéis experiencia viendo cualquier tipo de contenido o el contenido de mi canal, ya hemos mencionado muchas veces la estructura del mercado, ¿no? Entonces, el mercado siempre se mueve en tres fases, ¿vale? El mercado tiene tres tipos de movimientos, ¿sabes? Vamos a poner esto bonito. O sea, el mercado siempre está haciendo tres cosas, ¿vale? Está subiendo o está alcista, está bajando o está bajista o está consolidando, ¿vale? Es lo único que hace el precio, no hace nada más, ¿de acuerdo? Lo hace siempre una y otra vez en las distintas temporalidades, ¿vale? En cada uno de esos time frames, ¿vale? De esas temporalidades y dentro de esas temporalidades menores también lo va haciendo, ¿vale? Entonces, esto es súper básico lo que vamos a tratar ahora, ¿no? Estamos hablando de la tendencia alcista, por ejemplo, ¿no? El precio viene, crea un impulso, un retroceso, ese impulso, luego finaliza ese impulso, empieza un retroceso, continúa con el impulso y nos va dejando esto, ¿no? El escenario bajista es exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora, no sé si le puedo dar la vuelta a esto. No le puedo dar la vuelta. Entonces el escenario bajista es lo mismo. El precio crea bajos, alto más bajo más bajo, alto más bajo más bajo. Y por último, el precio está consolidando. El precio llega a una zona donde se queda pues entre un mínimo y un máximo sin romper, o rompiendo apenitas con mecha, sin romper por abajo y se queda por ahí hasta que finalmente decide qué hacer, si se tira para arriba o se tira para abajo, ¿vale? Todo esto siempre va a depender de qué estará haciendo el precio en las temporalidades distintas, ¿vale? Uy, alcista, bajista, y aquí está consolidando o lateral o lateralizando, ¿vale? Eso es todo lo que hace el precio. Y esto es estructura básica, ¿vale? ¿Cómo sabemos que una estructura es alcista? Bueno, pues para eso tendremos que ir temporalidad por temporalidad, ¿vale? Pero un mercado alcista se caracteriza porque tiene lo que se conoce como... Esto es un poco aburrido, pero bueno, lo voy a hacer igual, ¿vale? Eh, en inglés sería higher low o alto más bajo más alto, ¿vale? Higher low y higher high. Luego tenemos lower low y lower high, ¿vale? Y aquí pues nada de eso. Aquí tenemos higher low, higher high. No, coño, eso no. ¿Vale? Tenemos esto. Alto más alto y aquí bajo más alto, ¿vale? Hacemos en inglés pues porque mola más. Mentira. Tenemos bajo, bajo más bajo, bajo más alto y bajo más alto, ¿vale? Y aquí pues nada de eso. Se queda entre un bajo y un alto y se queda consolidando sin romper esos mínimos o esos flujos, ¿vale? Entonces se caracteriza un mercado alcista por eso. Tiene
higher low, higher high. Bajo, ¿vale? Un alto más alto, un bajo más alto que el anterior, un alto más alto que el anterior, un bajo más alto que el anterior y un alto más alto y así hasta que nos cambie la estructura. En el escenario bajista tenemos un alto, un bajo, un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior, un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior, ¿vale? En resumen, tenemos impulso y retroceso, impulso y retroceso, impulso y retroceso, ¿vale? Siempre tanto en el alcista como en el bajista, el bajo tiene que romper el bajo anterior con cuerpo, ¿vale? Porque si no lo rompe, no podemos considerar eso como el nuevo bajo más bajo. O sea, si el precio se queda aquí y hace esto, pero no rompe, ¿vale? Ahí en ese momento no podemos decir que hay un bajo más bajo, pero si luego termina haciendo eso, pues sí, ¿vale? Pero a grosso modo, pues básicamente es eso, ¿vale? Ya veis que todo esto es muy, muy fácil, no es nada del otro mundo, nada que no habíais visto nunca en ningún otro sitio, ¿vale? Entonces, algo que es importante también, perdón que me han interrumpido, es saber en qué fase del movimiento se encuentra el precio, ¿vale? ¿Qué quiero decir en qué fase? Como hemos visto antes, aquí, ¿vale? Tenemos que saber en qué fase se encuentra el precio, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un poquito de zoom para poner el ejemplo, ¿vale? Vamos a poner esto con otro colorcito, o bueno, mejor con las líneas. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que el precio está alcista, pero imaginando que está en esto en una gráfica de 4 horas. Entonces, en 15 minutos, lo que tendremos es esto, ¿vale? Vale. Entonces, imaginaros que la línea amarilla es 4 horas y la línea blanca es 15 minutos, ¿vale? 15 minutos. Entonces, nosotros sabemos que en 4 horas estamos alcistas, ¿vale? Hasta que empieza el retroceso. ¿Cómo sé cuándo empieza el retroceso? Bueno, pues cuando la dirección del precio en menor temporalidad cambia de tendencia. Por ejemplo, en esta conjugación de 4 horas con 15 minutos es el que me está diciendo, oye, en 4 horas voy a retroceder. Y entonces, nosotros siempre, siempre, siempre consideramos dentro de nuestra estrategia es, ¿el precio está en impulso o está en retroceso? Pues está, por ejemplo, en este caso ya cerró el fractal, por lo cual está en retroceso de 4 horas. Lo que quiere decir es que en 4 horas el precio puede retroceder hasta los puntos de interés o hasta que yo vea que se lleva cierta liquidez y me hace una finalización del retroceso. Siempre lo preguntamos en la estrategia. Si me habéis visto en los videos, esto empieza a retroceder, pues retrocede un poquito más, retrocede, mitiga, hace como que va a seguir bajando, pero nada. Y aquí nos finaliza el retroceso, ¿vale? Y esto lo enseñaremos también en la siguiente clase de cómo determinar bien, pero es importante saber en qué fase se encuentra el precio. Y entonces, lo que quiero decir es que para eso, un buen indicativo de saber cuándo el precio ha finalizado, primero es que nos cambie la estructura en esa temporalidad. Que por ejemplo en 4 horas veamos que el precio ha venido haciendo movimientos a la alza, ¿verdad? Nos hace ese rompimiento, por ejemplo, aquí venía haciendo esto y hace bajo, alto, alto más alto, bajo más alto y alto más alto. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo empieza el retroceso? En 4 horas. Pues realmente para eso tienes que bajar a menor temporalidad
1 hora 15 minutos y ver que el precio te cambie de dirección, ¿vale? Como estás alcista en 4 horas, tú vas a estar vendiendo, ¿vale? Que es una operación en contra de la tendencia. Pero piensa de que, por ejemplo, ese retroceso de 4 horas te puede estar moviendo, supongamos, unos 700 pips, como marca aquí. Si el precio te está moviendo o te da un movimiento de 700 pips en ventas, los puedes coger, aunque la tendencia en 4 horas esté alcista y el precio objetivamente debería venir a neutralizar este alto de aquí, ¿vale? Entonces, por eso es importante saber en qué fase se encuentra el precio, si está en impulso o en retroceso, ¿vale? Aquí a grosso modo lo explicamos así, ¿no? Impulso, retroceso, pero cuando vamos a 15 minutos y vemos que el precio ha cambiado de fractal, siempre buscamos esas zonas óptimas, como que la liquidez del rango de Asia o puntos de interés que tengan cerca la liquidez, como hicimos en la entrada de esta semana anterior en la Libra, ¿no? Que estábamos bajistas completamente en 15 minutos y en 1 hora y el precio mitigó y cayó bastante, cayó unos 100 pips después de mitigar eso, ¿vale? Entonces, hemos ido con un objetivo de 4 horas, de que tocara el original de 4 horas, ¿vale? Y ahí cerramos la operación, por ejemplo, y hemos cogido la entrada en un rango bajista de 15, pero que en 4 horas es un retroceso, ¿vale? Es básicamente lo que estamos explicando aquí con esto que estamos diciendo, ¿vale? Es importante saber en qué fase se encuentra el precio para así poder tomar mejores decisiones y poder tener un stop loss bastante más ajustado y aprovechar el movimiento tanto de subida como de bajada de las temporalidades mayores. Que me han vuelto a interrumpir. Entonces, aquí hemos explicado algo que es básicamente pues los rangos, ¿vale? Ahora, y la conjugación de las temporalidades, ¿no? De las temporalidades mayores, que hemos dicho 4 horas y 15 minutos, ¿vale? Entonces, siempre voy a escribirlo, ¿vale? Para que se vea un poquito más estructurada la clase. Time frames o temporalidades. Los time frames son básicamente los rangos operativos, o sea, los time frames son como las temporalidades en las que nosotros vamos a ver el precio. Y vamos a ir de mayor a menor. Vamos a ir marcando rangos en cada temporalidad. Entonces, un time frame básicamente es una temporalidad. Nosotros estamos viendo ahora mismo 4 horas, ¿no? La línea amarilla, bueno, pues en 4 horas tiene sus impulsos y sus retrocesos y en 15 minutos también tiene sus impulsos y su retroceso. Entonces, esto no lo voy a mencionar mucho porque simplemente saber de que el mercado es fractal y lo que está pasando en mayor temporalidad, pues también se ve en menor temporalidad, ¿vale? Siguiente punto, que esto sí considero que es interesante escribirlo, y es que son los puntos fuertes y débiles del precio. ¿Qué es un punto fuerte y un punto débil? Bueno, dependiendo de la temporalidad, ¿vale? El precio nos va dejando puntos fuertes, que son las zonas donde el precio respeta, ¿vale? Y son la base del movimiento. Y los puntos débiles básicamente son las zonas que se van a romper, ¿vale? Débiles son zonas que se van a romper, creando nuevos puntos débiles. O sea, dentro de lo que viene a ser la explicación del fractal, ¿vale? Y un punto fuerte es el punto fuerte, va a crear un nuevo movimiento del precio, ¿vale? Y que va a ser respetado. Así a grosso modo. Punto débil es un punto que es liquidez, un punto que va a romperse. Dependiendo de la estructura del mercado, pues tendremos los siguientes puntos, ¿vale?
En una estructura alcista tendremos que el punto fuerte es igual a un bajo fuerte. Y el punto débil es un alto débil, ¿vale? Y para la estructura bajista, pues lo mismo, pero al revés. Estructura bajista, el punto fuerte es un alto fuerte y el punto débil es un bajo débil, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, eh, para este ejemplo, bajo fuerte. Y vamos a poner alto débil, ¿vale? Tenemos bajo fuerte, bajo fuerte, bajo. Alto débil, alto débil, alto débil, ¿vale? ¿Por qué débil? Pues porque este alto no me va a mandar el precio a que me cambie la tendencia bajista, porque mi tendencia es alcista y esa es una de las características, ¿vale? En una tendencia bajista sería exactamente al revés. No sé cómo darle la vuelta a esto, si no le daría la vuelta a esto, pero para que nos entendamos. A ver si... No, se ve feo, ¿vale? En una tendencia bajista sería exactamente al revés, ¿vale? Tendríamos, aquí mismo lo voy a poner, ¿vale? Alto débil, alto débil, alto débil, bajo fuerte, bajo fuerte, bajo fuerte. Y aquí lo mismo, pero cambia de que no es débil, sino que es fuerte. Y aquí al revés, no es fuerte, sino que es débil, ¿vale? Y tenemos alto fuerte, alto fuerte, alto fuerte, bajo débil, bajo débil, bajo débil. ¿Vale? Es básicamente eso, ¿vale? Y pues ya hablaremos en el siguiente video, porque no lo quiero hacer muy grande, de las subestructuras pequeñas, ¿vale? Lo que viene a ser un post interno, ¿no? Para ir entendiendo un poquito más. Déjame un momentito, por favor. Y por último, vamos a hablar del último tema sobre la estructura, para que no haya tanta información en un solo video y ya pasamos a ver en la gráfica lo que estamos enseñando ahora, ¿vale? Siguiente cosa que quería mencionar es los rompimientos de estructura, ¿vale? De estructura, entonces. Hemos dicho que tenemos dos tendencias y una consolidación, ¿no? Tres fases del precio: alcista, bajista y consolidando lateral, ¿vale? Esto que hace que nos crea altos débiles que van a ser rotos por el movimiento que va a iniciar un nuevo bajo fuerte, que va a ser un bajo más alto, un higher low, o sea, un bajo más alto que el anterior, que va a ir a romper el higher high y crear un nuevo higher high, ¿vale? Cuando el precio cierra por encima de ese higher high, en el campo, en el ejemplo alcista, se hace o se crea lo que se llama un break of structure o rompimiento de estructura. BOS. Break of structure en inglés, ¿vale? Un BOS simplemente es que el precio tiene una tendencia alcista y, como hemos dicho, si está alcista se va a mover para arriba
Y lo que va a hacer el precio es que el bajo fuerte va a hacer que ese alto débil no sea respetado y nos genere un nuevo, a ver, nos genere un nuevo alto débil o higher high, ¿vale? Entonces aquí en el ejemplo vemos que el precio tiene un impulso, tiene un retroceso, ese retroceso que crea un bajo más alto, que es un bajo fuerte, ese bajo fuerte me inicia un movimiento que se va a llevar el alto débil, ¿vale? Donde el precio finalizó el impulso y comenzó el retroceso, ¿vale? En el próximo video veremos cuándo finaliza un impulso, cuándo finaliza un retroceso, pero básicamente es que miréis en lo que hemos dicho antes en este video, ¿vale? Que ya da un poquito de spoiler, que es que el fractal de 4 horas te haga esto, ¿vale? O que en menor temporalidad te haga lo que hace aquí, ¿no? Pasa de hacer rompimientos alcistas a generar rompimientos bajistas y no respeta los bajos anteriores, sino que empieza a crear bajos más bajos en 15 minutos hasta que llega a las zonas económicas del fractal de 4 y vuelve a subir, ¿vale? Y pasa de bajista a alcista en 15. Esto ya lo miraremos en el próximo video, ¿vale? Entonces, para no liar mucho, un rompimiento de estructura es eso. El precio, lo podríamos decir así, va a crear un nuevo punto estructural, que en el caso alcista será alto débil y en el caso bajista será bajo débil. ¿Quién crea ese nuevo punto estructural? Pues el punto fuerte, ¿vale? El punto fuerte va a crear un nuevo punto débil, superando el punto débil anterior. Ojo, debe cerrar más allá del punto débil, para abreviar, ¿vale? Con cuerpo. Sobre todo es importante, ¿vale? Que cuando vaya a romper ese punto débil, lo rompa con fuerza. Entonces, cuando la creación de ese movimiento genera un rompimiento de la estructura, ¿vale? Porque nosotros hemos estado dividiendo la estructura del mercado entre bajos y altos. El precio viene, me crea un bajo fuerte y eso me crea un nuevo alto débil, por lo cual me rompe esta estructura de aquí de impulso retroceso, ¿vale? Es lo que hace el precio, ¿de acuerdo? Y lo mismo para la inversa, la perspectiva bajista, ¿vale? Estoy utilizando la gráfica. Y aquí, en parte inferior, tenemos lo mismo, ¿vale? Rompe la estructura, vuelve, regresa, crea un alto fuerte o un lower high y rompe la estructura y me deja un nuevo rango operativo en el cual pues tendré que esperar que cierre fractal para comprar el retroceso y luego vender con el movimiento principal, ¿vale? Entonces no voy a explicar nada más y vamos a pasar a la gráfica para verlo, ¿vale? Esto lo voy a dejar aquí y vamos a ver otra gráfica de esta misma, de la libra. Está por aquí, por ejemplo. Ah, ya estamos en Pepperstone, no jodas. Pensé que estábamos en aquí, Saxo. Vale, Saxo, ¿vale? Para no borrar todo lo que hemos escrito. Estamos en 4 horas. ¿Qué viene haciendo el precio, por ejemplo, aquí, ¿vale? El precio viene y nos hace, sin ir ya más atrás, porque siempre tendríamos que explicar de más atrás a más atrás. Tenemos bajo, alto, bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y alto más alto. Aquí, por ejemplo, ¿dónde tenemos el boss? Bueno, pues aquí en un inicio no se ve un boss, ¿vale? Como tal, pero sí que vemos que el fractal hace un mínimo y un máximo. El precio retrocede.
empieza a caer, llega a estas zonas de descuento y nos crea un bajo fuerte. Y aquí nos hace el rompimiento del máximo, ¿vale? Voz alcista. El precio sube, retrocede y me hace otro rompimiento. Voz alcista. El precio retrocede, pero a mí esto no lo consideraría yo como un nuevo mínimo y un nuevo máximo, ¿vale? Sino que ya el precio aquí, por ejemplo, en 4 horas pasa de alcista a bajista. Lo mismo porque, perdón, ha retrocedido, ¿vale? Bastante en una temporalidad mayor que en la diaria. Y vemos que el precio, pues, efectivamente ahí estaba respondiendo a mayores temporalidades. Pero mirad cómo esos BOS de 4 horas están encajados dentro de un fractal mayor que es este BOS alcista diario. BOS alcista diario, ¿vale? Este BOS alcista, a ver, nos deja a nosotros con un mínimo y un máximo, alto débil, un bajo fuerte, alto débil, bajo fuerte, alto débil, bajo fuerte, porque no cierra por debajo del anterior, y alto débil, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el precio? Pues que, ¿verdad que en 4 horas estábamos viendo que el precio ya no estaba respetando el último bajo fuerte que hemos marcado, que era este de aquí abajo? Es porque en diario el precio aquí quería y tenía que retroceder, recoger toda esta liquidez para llegar aquí a esta zona y así poder hacernos esto de aquí. ¿Vale? Entonces, muchas veces, y aquí estaríamos en lo correcto, de vender el movimiento de 4 horas bajista, porque nosotros no sabemos hasta dónde el precio va a llegar, sobre todo si ya no nos respetó ese bajo fuerte de aquí. ¿Vale? No lo respetó. Por ende, pues va a seguir cayendo, ¿vale? Y nosotros vamos a dividir el precio en fractales bajistas. Ahora aquí tenemos todo lo que hemos mencionado, bajo fuerte o higher low, alto débil o higher high, higher high, higher low, higher high. En 4 horas también tenemos lo mismo. Tenemos, voy a ponerlo así, ¿vale? Con el tintito de 4 horas. 4 horas. Eh, 4 horas, 4 horas, 4 horas, horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. Y aquí se va a 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas. ¿Vale? Para no marear tanto y solo ver este cambio de aquí, vemos como en 4 horas pasamos de bajistas a alcistas y podríamos decir, oye, aquí hay que vender porque 4 horas está bajistas. Pero lo que no estás viendo es que en diario el precio sigue con una estructura alcista y el diario es el que manda, ¿vale? Diario es el que manda. Igual que 4 horas manda sobre 15 minutos y 15 minutos manda sobre un minuto, diario manda sobre todos y sobre semanal. De hecho, aquí si vamos a semanal, vemos que el precio está llegando a zonas, mira cómo en semanal está bajista, ¿vale? Tenemos ese voz bajista en weekly o en semanal, para que hablan de inglés todo el rato. Voz semanal, o le pongo una semana, ¿vale? Y tenemos máximo y mínimo. Máximo, mínimo, rompe con cuerpo. Empieza el retroceso. ¿El retroceso llega hasta dónde? Mira hasta dónde llega el retroceso. Hasta un punto de interés, ¿vale? Llega hasta ahí. ¿Y qué hace el precio? ¿Nosotros vamos a vender ahí? No. O sí, pero ¿qué hace el precio? Le saca liquidez a esta zonita y parece que quiere tirar para abajo. Entonces, por eso puede ser que el precio en diario caiga un montón, porque lo mismo va a seguir cayendo en diario. Y si vamos a mensual, caemos en lo mismo de antes de decir, oh, en mensual parece, bueno, en mensual sí que está bajista, ¿vale? Y en semanal respeta, pero lo mismo aquí en semanal el precio quiere cambiar la estructura y dice, oye, no, yo ya, hard, no voy a bajar.
voy a subir, porque quiero, la economía necesita que el dólar esté débil para que recupere la confianza y pues puedan recuperar su déficit, puedan invertir, su industria pueda crecer porque la mano de obra es más barata, entonces pueden producir más productos y pueden venderlos. Y pasamos de bajistas a alcistas en semanal, con todo lo que acabamos de ver de las diferentes temporalidades. Volvemos a 4 horas. En 4 horas teníamos eso, ¿verdad? En este ejemplo, y hemos visto casi todo lo que hemos hecho. Los puntos fuertes, bueno, hay una característica que es verdad que no he mencionado, y es que los bajos fuertes, a la par que que retroceden, ¿verdad? Lo voy a buscar bueno, no lo voy a buscar ahí porque si no es un lío. Una de las características de un bajo fuerte es que toma liquidez quiere decir recoge la liquidez y luego rompe la estructura. Recoge la liquidez y rompe la estructura. Entonces, eso es lo que le da un poco más de certeza a ese bajo fuerte. Que aquí, por ejemplo, viene y se lleva toda esta liquidez que está aquí, ya hablaremos de eso, lleva toda esa liquidez, la recoge, entonces, liquidez, la recoge, barre, mitiga un punto o no mitiga un punto, pero se lleva la liquidez y rompe estructura. ¿Vale? Se lleva la liquidez y también tenemos liquidez, por ejemplo, en este otro factor más pequeño. El precio se lleva esa liquidez. Si nos acercamos más al precio, veremos que el asset sweep está ahí y recogió toda esa liquidez que tenía ese fractal o ese movimiento de 4 horas. Se la llevó y va a romper estructura, ¿vale? Por lo que hablábamos ayer de Libra, ¿no? Que va comprando y vendiendo y eso es liquidez y además nosotros vemos esas zonas como zonas de venta y de compra y eso es lo que hace mover el precio, dinero. Vale, pues no me enrollo más, espero haber sido bastante claro con lo que hemos explicado ahora. Voy a borrar todos estos dibujos antes que se me olvide. Vamos a ir a Pepperstone, ¿vale? Y a ver lo que hemos dibujado por aquí. Y aquí lo tenéis todo, ¿vale, chicos? Si le queréis sacar una foto, yo creo que no hace falta porque realmente está todo bien explicado en el video. No es nada que no sepáis ya. O sea, esto es básico lo que estamos hablando, ¿vale? Por lo cual, pues, si alguien lo necesita, pues ahí lo tiene, ¿vale? Y estoy haciendo todos estos videos ahora y no creo que los termine, la verdad, porque esto conlleva un montón de tiempo y de trabajo. Simplemente para que tengáis la estrategia ahí paso a paso y la podáis entender, ¿vale? Ahora, si queréis practicar, no tenéis experiencia, bueno, pues vas al mercado como hemos hecho ahora y en una temporalidad empiezas a marcar sin discriminar nada bajos y altos y rompimientos de estructura. 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 ¿Vale? Lo que hemos hecho justamente. Rompimiento, 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 rompimiento. Y verás que hace bajos, bajo más alto, bajo más alto. O aquí, alto, bajo que el anterior, alto más bajo más bajo. Entonces, hacer eso te va a ayudar a que tú puedas luego decir, oye, ¿cuál es el verdadero bajo aquí? ¿No? Porque dirás, es que todo esto es el movimiento en 4 horas, todo esto es el bajo, porque mira, este era el último bajo, como por ejemplo, ¿no? Aquí tienes, supongamos que tú marcas esto como el último rompimiento, ¿vale? Y dices, oye, pues aquí está el bajo y aquí está el alto, el precio está bajando, ahora ya no sé si está alcista o bajista, ¿vale? O aquí, por ejemplo, ¿no? Te cierra esto, te hace bajo y alto y ahora te hace eso. Y tú dices, pues el fractal es todo esto, y aquí está el nuevo alto y el nuevo bajo. Sí y no, ¿vale? Por eso hay que practicar, para que uno pueda distinguir bien cuáles son los bajos más altos, los altos más altos, o a la inversa, los altos más bajos y los bajos más bajos. Y que no confundas eso con decir, este es el alto y este es el bajo en 4 horas, porque aquí recién rompió estructura y no cerró nunca. No, sí que rompió estructura, porque tú estás viendo esto mal.
el precio aquí te cambió y lo que tú estás marcando aquí es algo diario. Acabamos de señalar antes. Entonces, para no confundirse de temporalidades, para no confundiros de temporalidades, mejor que practiquéis, vayáis paso por paso y si queréis marcar en diario y luego en cuatro, como hemos hecho nosotros, pues, ¿vale? Bueno, chicos, pues voy a borrar todo esto y nos vemos en la próxima clase que hablaremos ya un poquito más de detalle sobre la estructura, ¿vale? Cuándo se da un cambio de carácter o un choche alcista, cómo definir cuándo un rango empieza, un poco más de conjugación de temporalidades grandes y pequeñas, ¿vale? Bien, os dejo y nos vemos en el próximo video.